con mínimos conocimientos y capacidades en este semestre, ¿ya? Bueno, así que los escucho a ver qué consulta tienen sobre dudas sobre su trabajo, que hemos hecho una pausa para estar bien, para no fatigarlo, para que razonen. No sé qué han hecho. ¿Alguien ha hecho algo? ¿O tienen alguna consulta? A ver, los escucho. La última revisión el jueves 16 de diciembre, fíjense, tenemos hasta el 4 de enero. Más de 15 días dedicados a que razonen y mediten, no sé. ¿Alguien tiene algo? ¿O va a ser como la anterior clase, entrar y salir? No, pues ya le he dicho, si ustedes no hacen nada, pues bueno, así ha de ser. No es obligatorio esto. Arquitecto, yo quería preguntarle cuándo vamos a tener la entrega de este trabajo, ¿qué fecha? ¿Acaso es una incógnita? A ver, ¿alguien sabe cuándo es la fecha de entrega? El 13. 13 de enero. Ahí está, sus compañeros lo están diciendo. Yo cuando paso lista, ahí está el calendario, le muestro el calendario y están las fechas de entrega. No sé qué es lo que miran ustedes jóvenes. ¿Ya? Presten un poco de atención a las cosas. Arqui, usted la última Ajá. clase dijo que iba a ver bien qué puntos íbamos a tomar en el trabajo. A ver, de nuevo, ¿qué? Usted la última clase dijo que iba a ver bien qué puntos íbamos a tomar en el trabajo, porque quedó eso en que no estaba muy claro. ¿Qué punto? A ver, no entiendo. La última clase, la última revisión que hubo una confusión porque se nos asignó lo que era función, forma, espacio en nuestros temas y nos dijo que eso no tenía que estudiarse. Y nos dijo que teníamos que enfocarnos en las tendencias. Entonces, yo personalmente le entendí, pero creo que aún así hubo una confusión, por eso dijo que esta clase iba a ver los puntos bien. A ver, ya. Sí, aquí eso dijo. Habíamos asignado, en primera instancia, lo que queremos es en base a una ideología, ¿no? Hay distintas tendencias actuales en la arquitectura. A cada uno de ustedes se le asignó una tendencia en la arquitectura, para que a partir del conocimiento de esas ideas podamos hacer análisis de obras de ese periodo histórico. Y yo, bueno, había asignado, habíamos dicho, un componente de la arquitectura, pero me parecía muy forzado obligarlo, supongamos el de constructivismo, ¿no? Una arquitectura que en realidad responde más a la morfología. Eso, tienen ideas más morfológicas que espaciales, o por ahí compositiva puede ser también. Pero le damos la libertad, supongamos, en el análisis, por eso es un análisis ideológico. Hacer un análisis a partir de una ideología arquitectónica y buscar obras que estén empapadas de esa ideología arquitectónica. Eso es lo que corresponde, supongamos, a este análisis de esta obra. Entonces, a partir de una ideología, podemos hacer un estudio de las obras que, bueno, que corresponden a esos pensamientos, ¿ya? Para que vean ustedes que cuando uno proyecta en base a ideologías, ¿ya? Cuando ustedes están en taller, me imagino que deben proyectar en base a ideologías. No sé cuáles serán las que tienen en su cerebro, pero esa es la búsqueda, esa es la razón de ser de la arquitectura. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, arquitecto. Quería comentarle un caso. El día de hoy iba a revisar mi grupo, el grupo 3. Íbamos a hacer nuestra primera revisión, pero dos compañeras de mi grupo se enfermaron. Una compañera se resfrió y yo estoy ahorita con COVID. Entonces no pudimos hacer nuestra parte, no pudimos hacer nuestra revisión. Pero me dicen que, o sea, usted dice que el día jueves va a haber revisión. Quería preguntarle si hoy día podemos presentarle lo que tenemos o mejor el jueves un trabajo más completo, hacer la revisión. No, igual, yo creo que puede decir, hoy tienen algo o alguna duda, pues bueno, hoy igual te damos la oportunidad, supongamos, ya que vos estás aclarando eso, supongamos, de poder igual el jueves hacer una revisión, ¿no? La cuestión es que se aclare, porque hay muchos que quedan dudas y que, bueno, la mejor manera de entender es cuando en un trabajo práctico
hay algo similar, parecido, y ahí uno va aprendiendo, ¿no? En las revisiones importantes. Así que lo que tenga, si no hay nadie más que hubiera elaborado algo, lo podés presentar, ¿no? ¿Vamos? ¿Qué grupo es? Grupo 3, arquitecto. Estoy preguntando si es que alguien puede compartir pantalla. Entonces el grupo 3, igual le vamos a dar la oportunidad a la próxima clase, ¿ya? Así que, Gracias. mientras va avanzando. Y el resto, pues espero que escuchen. Juan Pablo, a ver, está acá presente y no muestra ni su cara, pues yo no sé si siguen de vacaciones. Háganme un favor, jóvenes, ya. 3 o 4 puede dar. Igual es Por eso señor vamos enfermo. de a poco. Y Ya. Aquí su compañera le tocó, dice, la alta tecnología. High tech, que llaman algunos, ¿ya? Bueno. No se escucha nada. Pon tu micrófono habilita para que podamos. Ya, Ya. yo voy a explicarle un poco lo que hemos avanzado. Nosotros, como puede ver acá, nos tocó lo que es alta tecnología, en inglés high tech. Siguiente, por favor. Nosotros nos tenemos que estudiar lo que es, tenemos que enfocarnos en la visión heterónoma, el razonamiento deductivo. La tendencia es la alta tecnología a una escala arquitectónica. Este ya es un mapa mental del que es el mapa mental que cada vez revisamos. Este es nuestro componente de acá. Esto es lo que pudimos hacer y analizamos lo que es su concepto, características, objetivos, fundamentos y componentes. Esto es lo que hemos desarrollado. Quisiéramos saber si está bien hecho. A ver, ya, a ver cómo. Alta tecnología. Bueno, yo supongo, digo, a ver, ustedes son los que van a ir poco a poco reconociendo. Cuando hablamos de las características, a ver, uno puede ser características físicas que plantea esta tendencia y estamos diciendo, a ver, cuáles son esas ideologías. Siempre estamos buscando los principios, las ideas con las cuales se proyecta un edificio, ¿no? Por eso estamos hablando, cuando uno reconoce una tendencia, la ideología, el marco teórico conceptual. Entonces, bueno, en base a eso, mostrar una serie de ejemplos de utilización de líneas rectas. O sea, más que una descripción, supongamos, del edificio, las ideas de un edificio, ya las ideologías, ¿no? Los principios. A ver, fíjense, a ver, en esto de la alta tecnología, aquí está inmerso el mundo de la domótica, ¿no? Los edificios inteligentes, los edificios que se comportan de manera autónoma. Recién estaba mirando una revista que habían unos vidrios que a control remoto se oscurece. Supongo que uno quiere mirar al exterior, está ahí. Si uno quiere que eso quede opaco o translúcido, está que aprieta un control, está abajo de modo digital. Entonces, esos son los avances de la tecnología, ¿no? Por decir, la alta tecnología, cuáles son los modelos, tenés que buscar modelos de esas nuevas tendencias. O sea, no se meta muy atrás, supongamos, ¿no? El surgimiento de la alta tecnología, sino los actuales, ¿no? Porque está bien que en el periodo moderno, postmoderno, aparecen edificios con estas ideas. Pero las ideas contemporáneas que están haciendo, la cinética, supongamos, los edificios que se mueven, todos hacen a la alta tecnología, ¿no? Los edificios que las fachadas son móviles y que no se rotan, giran, qué sé yo. Bueno, todo eso en el mundo de las ideas, ¿ya? De eso se trata, en reconocer las características de esta tendencia de la alta tecnología. A ver, no sé, complementenlo. A ver, ¿qué más tenemos?
Eh, ¿Qué tal, Arqui? Buenos días. Bueno, ese es nuestro análisis de contenido. Acá, para hacerlo, tomamos en cuenta, como antes eran los componentes, ahora decidimos tomar en cuenta solamente las tendencias que se están analizando. Pusimos el estilo internacional, la arquitectura postmoderna, moderna, la que nos tocó la resaltamos, que es la alta tecnología, y luego desconstructivismo y el minimalismo. Y aclaramos aquí cuál estamos analizando. No sé si estará bien. Estaría bien, está bien, supongamos, desde el punto de vista, supongamos, está bien, un análisis de contenido de la arquitectura, podés poner la arquitectura contemporánea, un análisis de contenido de la arquitectura contemporánea. Entonces, bueno, ahí estás viendo que hay una serie de estilos en la actualidad y vos vas a desarrollar, es lo mismo concepto anterior, vas a desarrollar en profundidad, de manera exhaustiva, de manera exclusiva, una sola tendencia, dejando de lado una sola tendencia, el estudio de las obras de una sola tendencia, porque lo que vamos a estudiar son las obras arquitectónicas imbuidas de ideología que es la alta tecnología. Nada más, ¿no? Y con eso estaríamos, no tanto de decir las características del estilo, porque ya se las he hecho arriba, sino acá simplemente vas a estudiar a detalle una de las tendencias o corrientes actuales de la arquitectura, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ya, perfecto, aquí. Muchas gracias. Sí, vale. También corregimos lo que es el razonamiento deductivo, que bueno, ya sabemos que va de lo general a lo particular, y podemos identificar las ideas siguientes de la alta tecnología, que son los componentes prefabricados, que sí predominan altísimos, que se utilizan colores brillantes, la estructura está expuesta en vez de estar oculta como en otras tendencias, y también que tiene una estética industrial. Ya. Entonces, bueno, aquí estaban buscando principios, ¿no? Proyectuales, son principios proyectuales, ¿no? No tanto como generadores, no, principios de la arquitectura denominada alta tecnología. Dentro de esos principios vos estás marcando, supongamos, en esta tendencia se utiliza mucho, bueno, no sería, a ver, utilizar un material no es un principio, ¿ya? Yo puedo utilizar el ladrillo, pero no porque diga voy a utilizar el ladrillo es un principio, no lo es un principio, ¿no? Entonces puede ser un principio, bueno, cuando hablas de alta tecnología, está en contra de la tecnología tradicional, de los materiales, ¿no? A ver, después dice los colores, características de los materiales como colores brillantes. A ver, porque digo, la alta tecnología utiliza los nuevos materiales, las nuevas técnicas, los nuevos materiales que van surgiendo, y ahí uno podría mostrar el principio siempre están actualizados en el uso de los nuevos materiales, ¿no? Los nuevos materiales que van surgiendo. Uno puede haber mostrado ahí la piscina olímpica de los chinos, o han utilizado unos materiales de alta tecnología. La arquitectura en movimiento, no sé, o sea, busquen, a ver, principios de esta tecnología, de la alta tecnología. Estructuras expuestas. Esto parece interesante, fíjense, ¿no? La verdad que Calatrava, que es uno de los arquitectos, ingeniero arquitecto, que ha utilizado este concepto de la estructura expuesta, ¿no? O sea, en realidad la estructura es la que define la morfología del edificio. Entonces eso puede ser un principio, porque en base a eso se proyecta, digo. Por suerte no me va a pasar el virus, Giselle. Entonces eso después, no sé si la estética, eso sería, supongamos, a ver, lo que quiero que entiendan que cuando hablamos de un razonamiento deductivo estamos buscando principios, y principios son ideas para proyectar. El principio es una idea para proyectar. Si lo que vos enuncias no te ayuda a proyectar, entonces no es un principio, ¿ya? Le Corbusier, cuando el edificio suspendido significa que es un principio que los edificios los suspenden. Los edificios de planta libre significa que los edificios tienen que aplicarse el concepto de planta libre, te ayuda a proyectar, ¿ya? Eso es lo que estamos
planteando. O sea, cuando hablamos de principios nos ayudan a proyectar. Entonces ahí cuando hablas de estructuras expuestas te está diciendo que los edificios cuando vos los proyectes tenés que mostrar su estructura, ¿no? La estructura portante de un edificio, cómo se sostiene y todo lo demás. ¿Estamos? Está bien. Bueno, eso es, vayan aumentándole algunas cosas que hace ese tipo de razonamiento. ¿Qué más? ¿Y la visión heterónoma qué fue? ¿Te la saltaste? Esa parte era el que le tocaba a mi compañera, pero no lo pudo corregir. Ya. A ver, entonces, en una visión heterónoma, para que más o menos se clarifique ya que están acá, hace que como el edificio, si está respondiendo a las condiciones del hábitat, si está respondiendo. Y fíjense, ahí aparecen todos la arquitectura ecológica, ambiental, la arquitectura verde. Si aplican la alta tecnología, en realidad, fíjense, los edificios, esto es la cinética que hablan del edificio que rota, que gira en base a las condiciones ambientales. Entonces, es el mejor ejemplo de ver cómo esa alta tecnología se está adecuando a las condiciones del medio natural, ¿ya? Y así ir buscando ejemplos donde se pueda reconocer que la alta tecnología está respondiendo a algo del hábitat, ¿ya? ¿Ya? Una consulta de arquitecto más adelante. Analizamos una obra que se encuentra en México, que es el Museo del Acero de Horno 3. En esto estamos tomando lo que es la tecnología del medio ambiental que sea sustentable. ¿Eso entra? ¿Estaría correcto? A ver, si en este edificio, yo no sé cómo está proyectado, si en este edificio, en realidad, el aplicar el acero en sí no sería una alta tecnología, ¿no? Utiliza un material. El edificio no es de acero, el edificio era antes una fábrica de acero, el cual actualmente es un museo, lo hicieron un museo. Ya, a ver, vamos a lo siguiente. Estamos hablando de intervenciones contemporáneas, no refacciones, no intervenciones de remodelaciones o algo por el estilo. Edificios nuevos donde se aplique los principios de la alta tecnología. ¿Entiende? Okay. O sea, de eso se trata. Porque si vos hablas de un edificio que está siendo reciclado, actualizado, no estábamos hablando de un edificio nuevo. Pues estamos hablando de edificios nuevos que están imbuidos de las ideas, de los conceptos, de las tendencias de la alta tecnología, ¿ya? Entonces busquen esas obras que estén, obras nuevas, por eso estamos hablando del periodo contemporáneo, del 2000 hasta nuestros días, que se aplique los principios de la alta tecnología, ¿ya? Ok, Arquitecto, entonces, buen día. Una consulta, si aplica desde 2000 a nuestros días y Hightech comenzó en 1978, igual tendríamos que enfocarnos a partir del 2000. Claro, claro. Las ideas siguen. Hay muchas ideas que surgen en el periodo anterior y que se van poco a poco concretando y hoy tiene una fuerte tendencia muchos arquitectos que están diseñando en base a estas ideas de la alta tecnología, ¿ya? Ya. Originalmente surgieron en el periodo anterior. Es igual que, fíjense, en Santa Cruz se da un fenómeno muy particular. Le Corbusier planteaba las zonas de usos exclusivos, zonas de ir a dormir, a trabajar, a cantar y todo lo demás. Y eso nunca se dio en Santa Cruz, las zonas de usos exclusivos en cuanto a las zonas de dormitorio. Recién aparecen en los tiempos posmodernos y contemporáneos las urbanizaciones cerradas, que son zonas de usos exclusivos, ya solamente se va a dormir y nada más. Y esas ideas surgieron en el periodo anterior. Entonces, cuando uno estudia un momento histórico, estudia las obras de ese periodo, supongamos, ¿no? O sea, cómo se han intervenido. Está bien, las ideas son, por eso a veces se llaman los tardomodernos o los tardocontemporáneos, y han utilizado conceptos e ideas del pasado. Pero estudiamos siempre las obras de un periodo histórico. ¿Estamos?
¿Se entiende? No Está sé. bien, arquitecto, muchas gracias. Ya. Una consulta, arquitecto. ¿Tiene que ser este trabajo, las obras de la misma funcionalidad? Digamos, si Claro. es museo, edificio. Y sería ideal. Mierda, espero que no sea el virus desgraciado. Es que, o sea, para llegar a conclusiones, es mejor agarrar una tipología. A ver si corto. Bueno, este no se corta. Es conveniente agarrar una tipología, porque es más fácil llegar a conclusiones generales, ¿no? Por eso, si uno agarra una tipología, supongamos, de vivienda, entonces es más fácil llegar a conclusiones cómo se han proyectado las viviendas, si es hoteles, si es edificios administrativos, museos, lo que fuera, ¿ya? Conveniente, digo, ¿no? ¿Estamos? Está bien, arquitecto. ¿Qué más? A ver. Arquitecto, ¿hay que Sí. estudiar la tendencia en los 7 componentes de la arquitectura o no? No, lo que pasa es que digo, cada corriente arquitectónica, cada tendencia, cada ideología acentúan ciertos aspectos, ciertos componentes de la arquitectura. Pues digo, el deconstructivismo, su afán es la forma, ¿no? Ya uno lo mira y la morfología es su objeto de estudio y no sé qué. Por ahí la composición podría ayudarle a ese mundo para entender esa propuesta. Los minimalistas, supongamos, tienen otras ideas de la arquitectura en el manejo del color, de la generación de la forma y todo eso. O sea, lo que quiero decir que igual que la arquitectura emocional, la arquitectura humanista, tiene otra propuesta que hace al interior de la arquitectura, ¿no? A ver cómo son esos espacios, cómo son las formas, el manejo del color, textura. Entonces, lo que quiero decir es que cada tendencia o escuela acentúa, por eso hablan de las ideas rectoras, acentúa un componente más sobre el otro de la arquitectura. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean y reconozcan cuál es la prioridad, cuál es lo que toman como mayor preponderancia de las variantes de la arquitectura en el diseño, ¿no? Hay arquitectos racialistas, formalistas, compositivos, morfólogos, de todo vemos acá, ¿ya? Entonces, cada tendencia acentúa algo diferente. Eso es lo Y que de la estamos arquitectura hablando. regionalista, arquitecto. Ya. Por eso, esa rescata la arquitectura del lugar, pues, ¿no? El regionalismo rescata las condiciones del lugar. Fíjese, a veces no solo la morfología, sino también los materiales, la propuesta, o sea, espacial. A ver, bueno, ese es por eso digo, lean sobre el concepto de la arquitectura regional. Por eso para cada una de las tendencias hay ideas, y la idea del regionalismo, bonita la cosa. Y las ideas del regionalismo es el rescate de lo que rescatan de una determinada realidad. Entonces, en el altiplano han rescatado manejo del color, de forma, y todo eso. Ay. Justamente eso en el grupo 2 arquitectos teníamos un problema. Bueno, ahora escuchándolo creo que ya nos despejamos un poco, que nos tocó justamente arquitectura humanista y no encontrábamos, por ejemplo, una línea temporal fija o no sale como arquitectura humanista, sino como nos aparece como que si fuera arquitectura renacentista, o si no, la humanización de la arquitectura con el fin con una vista de usuario para ver espacios y funcionalidad más que todo. A ver, fíjense, el arquitecto Legorreta, nótenlo, el arquitecto Legorreta, un arquitecto mexicano, uno de los iniciadores de esta tendencia de la arquitectura humanista, de rescatar, supongamos, al usuario y en sus emociones y en sus sensaciones. Por eso lean la neuroarquitectura.
La neuroarquitectura es eso, ¿no? El rescate del usuario en su estado emocional para que la gente viva de manera confortable y agradable. Entonces hay una tendencia ahí de esa arquitectura. Hay mucha arquitectura humanista, sí. Por eso a partir de la neuroarquitectura van a encontrar muchos ejemplos actuales en América. Arquitecto, entonces, si... Disculpe que lo interrumpa. Dar condiciones de confort al usuario. ¿Vamos? Entonces, al ver el tema de la neuroarquitectura, hay algunos ¿no? Como principios que sacamos cuando hacemos normalmente el usuario en la arquitectura, ¿no? Que son como ser los colores, como ser los ángulos, las áreas verdes. ¿De esos tipos de principios estaríamos hablando? Claro, de eso estamos hablando, supongamos, ¿no? De cómo le afecta al usuario, ¿no? Porque la neuroarquitectura es cómo te afecta, ¿no? En tu estado emocional, en la parte emocional, no racional, emocional. Entonces, ¿los colores te afectan? Sí, señora, en la psicología del color hay un mundo. Hay muchos edificios donde el color forma parte esencial en la propuesta de diseño. ¿Por qué? Porque saben el efecto que tiene. Eso se ve en hospitales, en escuelas, en los kinder, en todos lados se observa el manejo del color, de la forma, en ese tipo de arquitectura, ¿ya? Arquitecto, disculpe. Entonces, a los que nos tocó regionalista, podemos hacer, o sea, de acá, de Bolivia. No. Todo lo que estudiamos es América Latina menos Bolivia. En las otras teorías vas a poder estudiar exclusivamente Bolivia. Por ahora damos todo el contexto fuera de Bolivia, ¿ya? Ya. Arquitecta, una preguntita. Hablando del tema regional, la última clase que tuvimos mencionó algo sobre Iberoamérica y yo quería preguntarle si es que es también estos países que yo elegí para mi tipología, que eran como es arquitectura regional, elegí los países de Chile, Argentina y México en mi tipología. Claro, yo le he dicho que no había una elección particular, ¿no? Agarren todo Iberoamérica, cualquier país de América Latina, y vean las obras que se han concretado a partir de esas ideas del regionalismo, supongamos, ¿no? Ustedes entonces en México van a ver que hay una arquitectura que rescata los valores de la arquitectura colonial o regional, en materiales, en formas, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, cada país hay corrientes que tratan de rescatar eso. En Argentina lo mismo, han recuperado el ladrillo y no sé qué otras más. Entonces, o sea, no se aferren a algunos países, sino a toda América Latina, ¿estamos? Arquitecto, en cuanto a la arquitectura ambiental. Ya. No has leído nada de arquitectura, lo tenés que leer porque mujer. ¿Qué es la arquitectura ambiental? Tienen varios nombres, arquitectura ecológica, arquitectura verde, arquitectura ambiental, arquitectura sustentable, no se le va llamando de diferentes maneras. Pero hay que leer pues eso, ¿no? Si vos no lees nada de eso, aquí estamos hablando de la locura, pues, ¿no? ¿Ya? Es importante por eso que ustedes lean cuáles son esas ideas, esos pensamientos, esa ideología de esa arquitectura. Aquí el grupo 4 le va a presentar ahorita. Ya. No me hagan hablar mucho porque mi tacuara no da, le cuento. Aquí yo tengo una preguntita. En cuanto a la ubicación, el tiempo y el espacio, ¿la conceptualización la hacemos de la tendencia o del periodo que tenemos que hacer, que sería contemporáneo? Claro, pues. Por eso digo, a ver, lo que uno podría, si uno dice, a ver, en este periodo contemporáneo, cuando hablamos de la conceptualización o contextualizar el periodo, tener todas las... Es como hizo su compañera, ¿no? Cuando hizo un análisis de contenido, decía, bueno, todas estas son las tendencias contemporáneas y de esas tendencias contemporáneas yo elijo una para estudiarla a detalle. Entonces uno podría, cuando hablamos del contexto, decir, bueno, en este periodo de la arquitectura contemporánea se dan estas tendencias con estas características, vas mostrando un poco más
todo lo que se hace en América, la variedad de arquitectura que hay en estos tiempos en América. Eso sería contextualizar un poco el periodo contemporáneo en América Latina, ¿ya? Ya, Arqui, gracias. A ver, el que está ahí, ¿qué dice? Ya, a nosotros nos tocó la metáfora en arquitectura y el periodo es contemporáneo. Somos el grupo 4. No avanzo. Ya. Nos tocó el método de estudio analítico, la visión heterónoma, razonamiento inductivo, la tendencia a estudiar es la metáfora, y bueno, la ubicación es el periodo contemporáneo. Y el objeto de estudio es a nivel arquitectura. Sí, pero el análisis de contenido, o sea, ahí cuando tenés que, el método de estudio, vos estamos haciendo un análisis de contenido. Ya, análisis Ya, de está bien. contenido. A ver, siga. Sí, es que se cuela un poco. Y fíjense, y bueno, ¿qué más? A ver, ya es un mapa mental, ojalá lo apliquen, siempre le digo lo mismo. Siga. Ya. Aquí estamos hablando de la metáfora. A ver, ¿qué se entiende? Sí, arquitecto, en la parte de la metáfora, en la arquitectura nos dice que busca la semejanza de ciertas facetas y cualidades y relaciones entre los objetos no idénticos, y que esto a la vez se va a conformar por lo que es el arquitecto, el usuario y la parte de la obra arquitectónica. También intenta lograr que el usuario capte y reciba que el arquitecto transmite a través de su obra, y que la gente cuando ve el edificio lo va a comparar con cierto elemento o con un elemento similar. Esto también logra reconocer lo que es la forma, el color, textura, materiales y orientación. En los tipos de metáforas se va a subdividir en 3, que es la parte personal o corporal, que esto se asocia con las partes del ser humano, ya sea en movimiento o en la parte estática. Después tenemos lo que sería la parte simbólica, que en la CAS tiene que ver con ciertas imágenes que transmiten los edificios y también su función. Por ejemplo, como se puede ver el Burj Al Arab, que es parecido a lo que es la vela de un barco, y está justamente en la parte oceánica, que sería en la parte de Dubái. Después tenemos lo que sería la directa o real, y esta es una comparación paralela siempre entre objetos o conceptos, como la obra de Sydney, que el arquitecto ha intentado sacar lo que sería de un ganjo de naranja, y de la parte de lo que se desenvuelve de la mandarina o naranja, es como ha sacado la parte de la ópera. A ver, está bien, fíjate. Pues digo, esto yo se lo marcaba porque he visto muchos proyectos en la facultad que usan la metáfora para proyectar, ¿ya? Desde ya supongamos bueno, a veces, vamos a ver cuando lo conceptualicé de manera heterónoma, ¿no? A veces la mayoría de las metáforas no tienen nada que ver con el entorno, pero algunas veces sí. Entonces, bueno, buscas una semejanza de ciertas facetas, pero no sé, vamos a ver. Lo que voy a llamar faceta, vamos a ver cómo lo entendés, ¿no? Pero busca una semejanza. A ver, por ahí decís una semejanza con corporal o personal. No sé a qué te referís, porque no hay ni un ejemplo que muestre una arquitectura que se asemeja al cuerpo humano, al cuerpo en movimiento, pero al cuerpo, no hay eso que vos marcás ahí, el movimiento no tiene nada que ver con el cuerpo, si es una alusión, porque estamos diciendo, a ver, cuando busca una semejanza, o se asemeja al cuerpo del hombre, de una mujer, no sé, pues, a ver, el famoso arquitecto brasilero Oscar Niemeyer tiene muchas arquitecturas que hacen a la silueta de la mujer y comienza a navegar al arquitecto, ¿no? Cuando empieza a fumar se le ocurre cualquier cosa.
Entonces, pero hay una semejanza al cuerpo humano, supongamos una. Otra podría ser, vos decís, simbólica. No sé a qué, supongamos. A ver, puede ser al cuerpo humano, puede ser a la naturaleza, a un cerro, no sé, pues, aspectos de la naturaleza que el arquitecto también puede incorporar una semejanza. Puede ser, cuando hablas de manera más directa, ciertos objetos, ya sean naturales o cualquier cosa, un objeto. Entonces, de esa manera, supongamos, está utilizando una semejanza. Ese es el mundo de la metáfora. O sea, no nos metemos con el usuario, supongamos, cómo lo lee, sino aquí un poco es lo que el arquitecto, cuando está proyectando, hace referencia a algo, busca una semejanza con algo, con un barco, con objetos, de todo. Supongamos, hay un montón de ejemplos, digo, simbólicos, culturales, la cruz, ¿no? O sea, fíjense, la iglesia siempre utilizó la cruz latina como una metáfora, ¿no? La cruz, en las iglesias se organizaban en base a esta idea de la cruz. Entonces, eso estaría bien. Hay que buscar, supongamos, ejemplos en este sentido de, no el usuario, supongamos, sino la obra, como la obra trata de transmitir ciertas ideas, semejanzas con algo. Ahí cuando está el ejemplo de Brasil, en realidad no es corporal, bueno, la mano, dice, rezando. Bueno, hay muchas interpretaciones que se dan a partir de lo que el arquitecto quiso, supongamos, ¿no? A ver, en Santa Cruz hay un edificio, Sofía, que está en el cuarto anillo y la Piraí. Ese edificio, según el arquitecto, usó una metáfora de las alas de la gallina, de las aves. Pero cuando uno lo mira, no veo ni las alas, ni la pluma, no veo nada. O sea, está bien, el arquitecto quiso, pero en realidad no se lo lee como una semejanza, como algo parecido a ese, al destino, a ese uso, supongamos, ¿no? Está bien, pero ese es el caminito, digo, buscar ejemplos donde puedas ver con precisión la relación con algo que el arquitecto quiere hacer una semejanza con algo. ¿Estamos? Sí, está bien, arquitecto. Entonces voy a agregar otra lámina donde esté así varios ejemplos de las obras arquitectónicas y a qué se parece. Eso. Gracias, Arqui. ¿Qué más tenés? Sí, ahorita lo cambio, está muy lento. Lentísimo, te cuento. Sí, y esto no sé si es tanto una ideología, pero me parece que muchos proyectan así, ¿eh? Muchos arquitectos están proyectando en esa búsqueda de semejanza, de similitud. Bueno, entonces, esa es la famosa metáfora. Eso es lo que decía yo, a ver, sé que, a ver, ampliarlo, a ver, para que más o menos, para que no nos confundamos con, a ver, Gaby, fíjense, cuando hablaba de esa metáfora, habla del edificio en su globalidad, ¿no? Porque el lenguaje es el uso del edificio y el uso, o sea, transmite el uso y por supuesto cómo se accede. Y entonces, esto en este caso de que ese que está ahí, el pato, supongamos, ¿no? O cualquier objeto que haga alusión a cuál es el uso o el destino del edificio, ese entra en el mundo del lenguaje, ¿ya? Y la mía, Paulina, la verdad que no sé qué le ha pasado a esta computadora loca, que hace un fluido interno aquí.
o sea, yo lo que quiero es que no nos pasemos al lenguaje que es la comunicación, supongamos, ¿no? En realidad el arquitecto, cuando diseña, hace alusión a algo, como decía, a una similitud, algo parecido. Bueno, aquí cuando hay una representación directa, es un pato, a veces yo le mostraba siempre el libro, bueno, la biblioteca, ¿no? Que hay una imagen de la fachada con los libros. Ese es el lenguaje de la comunicación. El arquitecto está preocupado de comunicar su uso, su destino, para que no se confunda. Sin embargo, la metáfora no. Vos hace alusión a algo, ¿no? En este caso, fíjate vos de las chozas, vos decís, hace una alusión a cómo se construye esas chozas y no sé qué, no sé cuánto. Ese es un poco la metáfora, ¿no? O sea, similitud, no es algo idéntico, ¿no? No es un mensaje directo. Quizás ahí lo diferencia del lenguaje, supongamos, ¿no? La necesidad de comunicar, sino algo más genérico de la metáfora, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Está el razonamiento inductivo de la metáfora como lenguaje en la arquitectura. Y bueno, el razonamiento inductivo del lenguaje parte del estudio de las ideas particulares consideradas premisas que llega como apoyo o conclusión de ideas generales convirtiéndose en principios. En este caso, en la metáfora, el arquitecto usa la metáfora para proyectar los edificios, para realizar sus intenciones y ponerlas en las obras, como tenemos aquí en los ejemplos. Por ejemplo, está el Estado Nacional de Pekín, que es más conocido como el Nido de Pájaro, la Biblioteca Pública de Kansas City, y también el Teatro Nacional de Taichung. Y estos aquí podemos ver que, más que todo en la biblioteca y el Nido de Pájaro, dan a conocer su mensaje de manera explícita. Y cada obra expresa ideas particulares que comunican con claridad lo que el arquitecto quiere expresar, dando a entender el uso y la actividad que cumplen cada una de estas obras, para llegar así a los principios ligados al lenguaje con la necesidad de comunicar su uso y la actividad que tienen. A ver, el razonamiento inductivo, estamos diciendo que parte de la obra, no sé, por ahí no lo marcas. El razonamiento inductivo parte de la obra, y en la obra hay ciertas ideas, ¿ya? Ciertas premisas de esas obras. Si las premisas son similares, supongamos, se transforma en un principio. Ese es el proceso inductivo, eso es lo que quiero ver. Quiero que vayan marcando eso. Cuando hablamos de un razonamiento inductivo es que cada obra tiene premisas, y si las premisas son similares, entonces llegas a un principio. El principio podría ser, supongamos, inspirado en la naturaleza. Ya, pues, un principio puede ser inspirado en, qué sé yo, en el entorno construido, no sé, pero, a ver, quiero que eso se entienda. Entonces, tu análisis de ustedes es buscar ideas similares, ideas comunes, inspirados en, supongamos, en el cuerpo humano. Entonces buscas varias obras que están inspiradas en el cuerpo humano, inspirados en el entorno natural, no sé, pues, ¿no? Todo eso es el proceso inductivo. El término lenguaje, sáquenlo, porque el lenguaje es otro, porque no buscan tanto los de la metáfora, lo que utilizan la metáfora, no, el lenguaje como comunicación racional, algo más abstracto, supongamos, ¿no? Nido de pájaro, dice, podemos, ya. O de rocas y cuevas y no sé qué, es una metáfora, fíjate, que está como idea de inspirado en la naturaleza, no sé, ¿ya? Pero marquen el proceso inductivo es ideas comunes para llegar al principio, es el proceso, ¿ya? Sí, arquitecto, está bien. Tiene que haber ideas, ¿ya? Ya. ¿Qué más? A ver. ¿Algo más tenés ahí? Eso es lo último, creo. Sí, por último está la visión heterónoma. Y bueno, esta aquí busca la relación existente con el medio ambiente que lo rodea.
para ser estudiada de manera inclusiva. Incluye los siguientes factores: el medio construido, el medio social y el medio natural. Aquí en la visión heterónoma tomamos como ejemplo esta obra arquitectónica, que es la Biblioteca Pública de Kansas en Estados Unidos. Y bueno, esta obra podemos ver cómo afecta al medio natural, al medio social, al medio construido, y también se comunica de manera explícita con el entorno. Da a entender cuál es la función del edificio de manera directa. A ver, por eso digo, saquen el mundo del lenguaje, ¿ya? A ver, cuando estamos hablando de la visión heterónoma de la metáfora, pónganla así, bueno, ahí dice la metáfora, pero no como lenguaje, ¿ya? No. El lenguaje, por decir, es otra variable, un estudio, o sea, otra manera de entender la arquitectura, más racional, comunicar. Entonces, a ver, si fuera cómo se relaciona con lo construido, la metáfora, entonces, supongamos que, no sé, hay muchos edificios en su entorno, estoy imaginando. A ver, el mejor ejemplo puede ser el que sería la Casa de España, en la calle, ¿qué calle está? Que está por el cementerio. No me acuerdo qué calle es. Se ubica, bueno, camina en la ciudad. Ese edificio ha utilizado la metáfora de la galería, ¿no? Pero la galería no es una, o sea, la metáfora no es una representación directa de algo, es algo que semejanza, ha usado una palabra adecuada, semejanza. Entonces, la galería en ese edificio la ha hecho de 4 niveles, o sea, de 3 espacios en altura, pero en realidad está bien, es una metáfora de la galería. Bueno, en realidad esa galería no sirve para nada, porque cuando llueve te mojas, cuando sale el sol te calientan los cachetes. Entonces, ha utilizado la metáfora de la galería en la ciudad de Santa Cruz. Eso sería considerar lo construido y a partir de ahí inspirarse y hacer algo, no sé, ¿ya? En lo natural, por supuesto, pues si cuando hablas de heterónomos, supongamos que hubieran edificios o materiales o cerros y querés copiar la silueta, es un poco como ese edificio de rocas y no sé qué, pero está en plena ciudad, eso es ilógico, ¿no? Si tuvieran un entorno similar a eso entre rocas y, bueno, sería utilizar como metáfora la naturaleza. Pero está bien, fíjense, ha utilizado como metáfora la naturaleza. El japonés Kenzo Tange ha utilizado la metáfora del árbol para hacer varios proyectos, supongamos. ¿Estamos de acuerdo? Y en lo social, pues había que ver, supongamos, qué cosas de aspectos, bueno, no sé si social, más humanos, supongamos, cuando decíamos la silueta de las personas, del ser humano, como lo ha utilizado como una metáfora. Y en el Palacio de la Injusticia, si hace una metáfora de la transparencia, que significa que es transparente, no sé qué, pero bueno, ahí adentro hay puro pillerío. Pero podría ser, no sé, hay que buscar ejemplos, más marcado no es un ejemplo claro, donde se vea la metáfora hacia lo construido, hacia lo natural y hacia lo social. ¿Estamos? Arquitecto, está claro. Ya. Una pregunta más, arquitecto. Como en nuestro caso es la metáfora, cuando hagamos las obras también tendríamos que elegir una tipología, digamos, o vivienda. Claro. Yo le decía, no puedo aumentar el volumen porque me chilla acá, que es ideal que agarren una tipología y ver cómo en esa tipología cómo está utilizada la metáfora. Supongámoslo, no sé, hay tantas. Vean, pero pues digo, de acuerdo a los edificios que ustedes encuentren, ya verán, pues, ¿no? O sea, esto surge no predeterminado anteladamente, sino ya cuando uno elige las obras, ve las obras y ahí se dice, bueno, esta tipología la agarramos. ¿Estamos? Está bien, arquitecto, gracias. No sé qué le pasa a mi computadora loca, parece que no pasé clase 2 semanas y se puso loca. A ver, entonces, bueno, espero que con esa
trabajo de algunos de sus compañeros se vaya aclarando lo que tenemos que hacer en esta fase, en esta etapa de su trabajo, ¿ya? En la próxima clase continuamos con los avances, revisión de sus trabajos. ¿No? Arquitecto, disculpe, una última pregunta. En los análisis era el descriptivo, interpretativo y argumentativo. ¿Había algo más o es hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás. No hemos llegado al crítico. Ya. Eso lo vamos a hacer en la otra teoría. Ya. Entonces esos 3 nomás serían. Esos 3 nomás, gracias. Pues. Ya, hasta luego, arquitecto. Chau. Adiós, pórtense bien. Háganse vacunar los antivacunas. Ahora ya los ha obligado el gobierno, ¿eh? Chau.